Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de CDMX 2024. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque hay tres temas que vamos a tratar. El primero es que buscan bajar a Taboada, a la mala, por supuesto. El segundo es que ya se va a definir el desarrollo urbano de la Ciudad de México para los próximos 15, 20 años y el tema ya del presupuesto 2024. Y para ello está conmigo Alberto Cuenca para que lo platiquemos y analicemos a detalle. ¿Cómo estás, Alberto? Hola Luis, como siempre, hola amigas, amigos de CDMX 2024, listos para darle a la información que se ha generado pues, en esta semana. Oye, pues para entrarle rápido, yo creo que vamos a presentar este video de cómo fue que Santiago Taboada, que es el candidato de la Alianza Va por la CDMX para el 2024, tuvo que tomar licencia, ¿no? De manera abrupta, ahora que está esto de los conflictos en congresos y licencias pedidas y no autorizadas, pues terminó en que al día de hoy no se le han dado y no se ha votado el tema, pero ya el Tribunal Electoral le dio su licencia y para términos prácticos en materia electoral está libre de culpas. Pero vamos a ver cómo lo anunció y qué pasó ahí. Poder desemplear. Yo ya presenté precisamente ante el tribunal, ante el instituto, porque yo en tiempo y forma presenté ante el Congreso mi separación definitiva. Es decir, ayer se tenía que haber procesado mi solicitud. Estos amigos, porque ayer todavía yo tenía la licencia vigente de estos 40 días. Estos amigos, de manera mañosa, lo que dijeron es perfecto. Nos sesionamos, al otro día tiene que regresar y no cumple los 180 días y no va a ser candidato. Fíjate la tragedia democrática que en esta ciudad, después de haber tenido elecciones desde 1997, no se le había intentado impedir a un candidato participar. Lo más grave es esto. ¿Quieren ganarme en la mesa? ¿Por qué no me van a ganar en las urnas? ¿Por qué ella no ha podido hacer lo que yo sí he podido hacer en Iztapalapa? Yo sí pude reunir a más de 20,000 personas, sí he podido tener más de 7 eventos en Iztapalapa y ella creo que ni medio parque hagamos. Por cierto, qué bueno que fue porque está muy bonito, muy iluminado. No puedo decir lo mismo a visitar así por acá, cuando yo fui a un parque en Iztapalapa. ¿Qué pasa? Al yo haber presentado en tiempo y forma, yo lo que le estoy pidiendo al instituto es reconócele a partir de que yo presenté mi solicitud, mi licencia definitiva, y por eso le estoy pidiendo al tribunal que se pronuncie precisamente para que esa licencia sea desde el tribunal la que me sea otorgada. Es decir, yo mañana ya no soy alcalde de manera definitiva, yo precisamente por eso pedí ese día, porque tanto las medidas cautelares del instituto como la definición del tribunal tienen que ser en la ampliación de mis derechos políticos. Y ni modo, lo que no pudo hacer la mayoría de Morena, lo que no pudo hacer ese grupo parlamentario que se dice democrático, se lo van a tener que ordenar las instituciones. Y voy a ser candidato a pesar de ellos. Y bueno, la pregunta obligada se la hace Alberto Cuenca ahí en esa conferencia y esta es la respuesta que da Santiago Taboada. Oye, pero esto no los coloca también en una situación de una crisis jurídica que deriva en una crisis política en el Congreso mismo, porque bueno, Morena, sabiendo cómo son, van a alegar que es una soberanía y que ellos son los que tienen que decidir sobre las licencias de los alcaldes, porque así lo dice la ley orgánica de alcaldías. No porque quien está vulnerando, es decir, si yo no lo hubiera presentado o si hubiera yo hecho lo que hicieron en Nuevo León, yo presenté mi licencia. Lo que va a obligar el tribunal precisamente es respetar los derechos. Tú no puedes cancelarle los derechos políticos a alguien que los solicita. Si yo no lo hubiera solicitado, de acuerdo. Yo la solicité en tiempo y forma, inclusive estaba enlistada para discutirse en el orden del día de la sesión del jueves. Entonces, no hay crisis jurídica, no hay elementos, hay inclusive antecedentes de que en estos casos, cuando se ha querido aplicar ese tipo de ajustes políticos, siempre hay una protección a los derechos. Entonces, no hay duda, mi querido Beto, para que no nos... Por eso se presentó ayer todo. Voy a ser el candidato del Frente
en esta ciudad y voy a ser jefe de gobierno a partir de junio próximo. Bueno, y tú hablabas de unas chicanas que nos tienen acostumbrados a eso. El martes próximo, que hubiera sesión en el Congreso, tienen la mayoría para rechazarte la solicitud en ese escenario. Por eso ve ¿qué que nos fuimos pasará? al tribunal. Es bien importante decir eso. Por eso nosotros lo que presentamos en el tribunal es que quien también se tiene que pronunciar sobre la licencia, porque es quien al final resuelve, es tanto el instituto como el tribunal electoral, son ante quienes tú registras las candidaturas a los cargos de elección popular. Son los órganos administrativos electorales y el tribunal quienes otorgan en este caso los registros de las candidaturas, y nosotros habremos cumplido los requisitos de ley y estaremos en la boleta el próximo. Gracias. Pues, ¿qué te parece, tu Cuenca? Tú estuviste ahí, pero además tú has estado ahí en el Congreso de la ciudad, donde has visto cómo se ha enrarecido todo este proceso de las solicitudes de licencia, que antes era un tema de mero trámite, ¿no? Así se la dieron a Claudia Sheinbaum para que se fuera a la presidencia, se la dan a Clara Brugada también para que se vaya a la jefatura de gobierno, y desde que empezó el frente a pedir licencias con el caso de Lía, todo se atoró. Y bueno, ya llegamos a esto más grave, porque aquí sí hay algo muy importante, que era lo que mencionaba Santiago Taboada en los videos, que es este plazo de los 180 días en los que los aspirantes a un cargo, cuando están en la administración pública o en la representación popular, tienen que renunciar. Sí, y ese plazo empezaba a correr a partir del 2 de diciembre. Por eso era importante que el Congreso le autorizara la licencia, pero no se la autorizó. Por eso tuvo que ir al Tribunal Electoral. Eso es importante que lo sepan quienes nos ven, quienes nos escuchan. ¿Por qué Santiago Taboada tuvo que pedir la intervención del Tribunal Electoral para que pues ese pues, organismo jurisdiccional le otorgara la licencia y no el Congreso Capitalino? Sucede que los días 29 y 30 de noviembre tuvo que sesionar la conferencia de trabajos del Congreso Capitalino. La conferencia está conformada por la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política. Básicamente son los coordinadores y vicecoordinadores parlamentarios. La sesión de conferencia no pudo realizarse porque Morena deliberadamente se ausentó y no hubo quórum para poder realizar los trabajos de la conferencia. Al no haber trabajos de conferencia, no se puede aprobar el orden del día, y eso fue lo que ocurrió la semana pasada. El jueves de la semana pasada no hubo sesión en el Congreso de la Ciudad, y en esa sesión del jueves pasado iba pues a someterse a votación de manera económica la licencia de Santiago Taboada. Entonces, pues con esa estrategia, pues, leguleya, Morena trata de impedir que Santiago Taboada pues empiece a cumplir este requisito de elegibilidad, que es renunciar a partir de 180 días antes de este proceso electoral. Y pues si él no podía cumplir ese requisito legal, no podría pues participar en la contienda, ¿no? No podría ni siquiera aparecer en la boleta. Y es lo que él denuncia, que Morena, pues, a través de pues, esta chicana, Morena intenta pues, ganarle fuera de las urnas. Y él lo que le dice a Morena y a Clara Brugada, pues es, les voy a ganar y les voy a ganar en las urnas. No sean tramposos, porque además dice otra cosa muy interesante, tú lo acabas de comentar, es que pues el PAN y toda la oposición, sin ningún argumento, sin ningún condicionante, le otorga a Santiago Taboada, perdón, a Clara Brugada la licencia. La licencia definitiva se la otorgaron en la tercera semana de noviembre Y a a Clara Sheinbaum, Brugada. No hubo ningún condicionante para que le negaran la licencia a Clara Brugada. Fue por unanimidad. Y también, no, Claudia Sheinbaum fue distinto. A Claudia Sheinbaum no le tuvieron que autorizar licencia. Ella solo anunció que ya se iba del gobierno de la ciudad, y ahí se configuró la ausencia por más de 60 días, y ahí el Congreso tuvo que elegir a un nuevo jefe de gobierno interino. Ahí no, el Congreso no tuvo que autorizarle licencia a Claudia Sheinbaum, pero sí a Clara Brugada, porque así lo establece la ley orgánica de alcaldías.
Y pues ahí Santiago Taboada lamenta la actitud de, pues, tan baja, tan traicionera, con muy poca altura de miras por parte de la 4T, pues regateándole con esos argumentos leguleyos la solicitud de licencia en el tiempo establecido por ley y que él pudiera ser elegible. Claro, y yo creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión. Digo, ya es un conflicto, pero estamos viendo una batalla sucia por la Ciudad de México, porque en estos tiempos el Congreso pudo haber sesionado. Tú lo mencionas muy bien. Morena estuvo boicoteando las sesiones, porque ellos sacaron un comunicado diciendo, ay, sí lo íbamos a revisar, pero el 5 de diciembre, ¿no? Cuando ya se hubieran cumplido los 180 días que habrían impedido a Santiago Taboada ser candidato a la jefatura de gobierno. Entonces, por supuesto que era una trampa, es parte, a mí no me espanta, yo creo que es parte del juego político, pero está demostrando, lo que deja ver es que ya es un juego sucio por la competencia. Además, de una manera muy mezquina, porque en este comunicado que dices, Morena le echa la culpa a la presidenta de la mesa directiva, a Gabriela Salido, de que no se haya realizado la sesión del jueves pasado. Y la verdad es que no fue así. O sea, Gabriela Salido no tuvo nada que ver en el hecho de que la sesión no se pudiera realizar. O sea, fue Morena la que de manera deliberada, junto con sus aliados del PT, los desertores de la oposición, Jorge Gaviño, con todas sus letras, Gonzalo Espina, Andrea Vicenteño, se ausentaron de la sesión de conferencia para que no hubiera sesión del pleno del órgano legislativo. No fue cierto de que por culpa de la presidenta de la mesa, de la panista Gabriela Salido, o sea, ella no tuvo nada que ver en esto, en ese asunto. Fue una estrategia deliberada de Morena de hacer vacío para que no hubiera esa sesión. Y pues también con ese argumento mezquino y mentiroso de Morena, le quieren ahora, se abre otro frente con la oposición para quererle quitar al PAN la presidencia de la mesa directiva que hoy ostenta Gabriela Salido. Sí, como dices, va junto con pegado y además de tramposos, mentirosos, porque sí salen con la cara de inocentes a decir, ay, lo íbamos a hacer, pero ¿cuál fue el problema? Ustedes no sesionan, la mesa directiva la tienen ustedes, ¿no? O sea, a ver, ellos son la mayoría, ellos son los que rigen ese órgano, podrían sesionar sin ningún problema para desahogar los trámites. No lo hicieron como parte de una estrategia, esperando a que a Taboada se le pasara el plazo, pero actuaron bien. En el caso de la Alianza va por la Ciudad de México para garantizar los derechos electorales de Santiago Taboada. Y así, pues ya lo que deja ver es que hay un pleito sucio. Vamos a ver también a dónde para, porque Morena también amagó, ¿no? Ah, vamos a ir a la corte y vamos a ir al tribunal y bueno, yo la verdad es que lo que auguro es que si va, pues van a perder. No hay razón de ser, no hay argumentos para sostener y creo que se vuelve un tema muy delicado para Morena, porque ya para cuando la corte resolviera, pues les estaría dando un golpe muy duro también en materia política, además de que crecería más un tema que la verdad es que es un tema intrascendente, ¿no? O sea, no o sea, son cosas de las que no debería de haber conflicto, ni mucho menos generar confrontación en estos tiempos. Es innecesario, porque además dices, bueno, vamos a ganar, pero no, la corte les va a dar un revés, el tribunal les va a dar un revés, y eso solo fortalece la imagen de Santiago Taboada y de la alianza, y también se inscribe perfecto en esta narrativa que está creando la oposición de miren el Estado autoritario que nos quiere aplanar y que no quieren que sea yo y que, ¿no? Desde todo el rollo de nos quieren meter a la cárcel. Ellos con sus propios actos permiten que se construya esa narrativa y que la verdad parece más bien falta de oficio político en el Congreso, porque eso se pudo haber solucionado muy fácil y no darle estos reflectores a Santiago Taboada. Y enrarece el ambiente en el Congreso capitalino, porque pues como tú decías, no había necesidad de llegar a esto.
Eh, esta sesión de este martes 5 de diciembre en el Congreso Capitalino, pues también se antoja muy ríspida porque ya Morena había acusado a Gabriela Salido, a la panista Gabriela Salido, de que no generara condiciones en el órgano legislativo para desarrollar la sesión. Le han estado achacando una serie de cosas a Gabriela Salido. La acusaron de que pues ella generó un rumor de que el pasado 28 de noviembre se iba a aprobar en el Pleno la ratificación de Ernestina Godoy, cuando ni siquiera había un dictamen en comisiones. Eso es lo que dice Morena, que Gabriela Salido generó ese rumor y que por ello ese día, ese martes 28, pues las calles aledañas al Congreso Capitalino eran un búnker, estaba todo rodeado de vallas y de granaderos. Eh, pero esto está caldeando mucho los ánimos en el Congreso Capitalino entre la 4T y la oposición a un grado en el que no conviene porque hay muchos temas importantes que en el cierre del periodo se tienen que discutir, que es el propio tema de la ratificación de Ernestina Godoy, el presupuesto de egresos 2024 y los planes urbanos que ya también tienen un plazo perentorio para esta semana. O sea, el ambiente no es de gobernabilidad. En la conferencia de Santiago Taboada, donde anunció que iba a pedir la intervención del Tribunal Electoral, el diputado y el coordinador de los diputados locales del PAN, Federico Dorin, dijo que no hay interlocución con Morena. Entre la oposición y Morena se perdió ya la interlocución a partir de aquel día en que le negaron la licencia a Lía Limón. Entonces no hay diálogo entre las partes, ¿no? Así no puede haber un Congreso. En un Congreso se dialoga, se hace política, pero no la está viendo porque ya el ambiente está tan crispado y tan dividido que ya no hay posibilidades de negociar nada. Pues eso ya no es un Congreso, debería ser una asamblea universitaria del CEU, ¿no? Eso conviene más, ¿no? Y genera menos gasto público, ¿no? Si a esos extremos lo llevamos, porque, como me decías, por la falta de oficio político de Morena y de sus supuestas pues, dirigentes en el Congreso local, como son Marta Ávila y Guadalupe Morales Rubio. Sí, y pues como dices, se meten otros temas importantes. Justo uno es del que vamos a hablar ahorita, de cómo está atorado, que es el de Ernestina Godoy, ¿no? Ella ha seguido su estrategia de me tienen que ratificar. Y sigue este drama, que por ahí me dicen que lo quieren llevar hasta el 14 de diciembre, tienen ese plazo, será el momento idóneo porque se estará cocinando ya el presupuesto y tú sabes cómo son esas sesiones en las que pues ya entrando presupuesto, órale, a repartir todo, ¿qué quieres? ¿No? A cambio de, entonces, parece que esa será la estrategia, utilizar ahora el dinero público para garantizar la ratificación de Godoy, eso está por verse, pero mientras están los ánimos ahí muy caldeados y por lo tanto, Ernestina Godoy también sigue mandando mensajes, ¿no? Como lo hizo desde la semana pasada en su entrevista. Y si quieres, vamos a ver este video de las palabras de Ernestina Godoy la semana pasada. Quiero decirles que vamos a seguir trabajando todos los días para combatir a todos los grupos delictivos, a los que generan violencia, pero también a los que aprovechan su encargo público para cometer delitos, a quienes se benefician de la corrupción y ponen en riesgo a las personas. Que quede muy claro, la corrupción no es un derecho, ninguna persona podrá apelar a ello para hacer de la función pública un negocio que afecta el bienestar público. Quien piense que no ratificándome tendrá impunidad, está muy equivocado. Nada ni nadie impedirá el desarrollo de las investigaciones en curso y su presentación ante los jueces. Pues, ¿qué te parece, Alberto? Así está la fiscal, en ese tono, y así está la discusión en el Congreso. Y muy nerviosos. La semana pasada iba a desarrollarse una conferencia de prensa del PRI
una extraña conferencia del PRI que no se llevó a cabo en viernes, la iban a realizar en viernes al mediodía y ya pues, la terminaron cancelando porque el coordinador de los diputados del PRI, Ernesto Alarcón, fue a la conferencia de Santiago Taboada a apoyarlo junto con otros legisladores de ese partido. En esa conferencia con Taboada estuvo una diputada, Guadalupe Barrón, muy cercana a Adrián Rubalcaba, la diputada que todos creíamos que iba a darle su voto a Ernestina Godoy para pues, lograr la mayoría calificada que se requiere para su ratificación, estuvo ahí con Santiago Taboada. Ese es un mensaje de que pues, quizá esa diputada no va a votar tanto, como decía Rubalcaba, en favor de Godoy. Pero hay mucho nerviosismo en torno al tema. Yo veo en estas palabras, en este video que se reprodujo hace unos momentos de Ernestina Godoy, ya entre líneas se ve la posibilidad de que quizá no la ratifiquen. Ella misma está de alguna manera diciendo, aunque no me ratifiquen, para ustedes no va a haber impunidad, ¿no? En la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador decía en sus conferencias mañaneras que si bien no la va a incluir en la terna para ir de ministra a la Suprema Corte, sí tiene un espacio en su gobierno, en su administración, en el gobierno federal, ¿no? O sea, ya están pensando en la posibilidad de que ella no sea ratificada, porque pues ya hay tal polarización y hay tal definición de posiciones tan claras y tan definidas también por el entorno de las elecciones del 2024, que también es muy difícil que ya Morena sume a más opositores para conseguir los 44 votos mágicos que se necesitan a fin de ratificarla. Entonces, quizás sea ya una batalla perdida la de Morena en el Congreso y sus aliados para ratificar a Godoy. Podrían estirar la liga más, ya lo hemos comentado aquí, que hubiera un periodo extraordinario de sesiones a inicios de enero, pues tratando de convencer a más legisladores opositores, ganando tiempo. Pero si no es así, pues a más tardar el 15 de diciembre estaremos viendo en el Congreso un dictamen que se suba al Pleno, pero que no obtenga la mayoría calificada. Y otro tema que Morena ha querido de manera innecesaria exponer y también llevarlo a un tema político que les va a costar una nueva derrota política en caso de que no logren la ratificación, más allá de todo lo que hagan. Y si lo logran, pues a qué costo, porque yo creo que de cualquier manera están perdiendo la narrativa. La narrativa ahorita es de que a como de lugar quieren imponer a una fiscal, con órdenes de aprehensión, con dinero público, a como de lugar la quieren ratificar. Y cada vez se les acorta más el tiempo para poder haberlo hecho. Entonces ya la intervención del presidente fue, sálgase Ernestina ya de ahí, porque eso ya es una derrota. Va a ser derrota si llega al pleno y lo rechazan, y va a ser derrota incluso si lograran someter a diputados para hacerlo. Ya hoy se sabe que es mediante presiones, no es un proceso legítimo donde los diputados sí hayan dicho, claro, ha hecho un buen trabajo, lo merece y pasa adelante. Entonces, la narrativa ya, incluso la conversación en las redes, en la gente que se den los medios, que se dedican a la opinión, pues es esa la narrativa, ¿no? Una derrota para Morena en un tema también innecesario, porque como dice Ernestina, para seguir haciendo justicia, no la necesitan a ella. Hay miles de Exacto. juristas que militan con la 4T de primer nivel que pueden llegar a hacer una mejor tarea, que en este Así caso es. lo que ellos dicen es hacer justicia. Bueno, tienen buenos abogados para llegar a hacer un mejor papel. ¿Para qué aferrarse a esta misma situación? Además, en un tema que sí sabemos que es clave, que Ernestina Godoy pertenece al equipo de Clara Brugada, y Clara Brugada es la que se perfila para tener todo el poder el próximo año. Entonces, pues incluso hasta en Morena no lo ven bien. Dicen, oye, le vas a dejar fiscalía, ya le quitaron Iztapalapa, porque dicen, bueno, pues si vas por la jefatura, suelta Iztapalapa, ya le quitaron Iztapalapa y ahorita le quitan la fiscalía, ¿no?
porque es lógico, ¿no? No le iban a dar todo. Entonces, ¿para qué seguirse aferrando y generando una derrota política? Pero bueno, Morena a veces tiene esa manera de actuar extraña, compleja, pareciera que no calculan bien las jugadas y no se dan cuenta que pierden la narrativa. Y bueno, vamos a entrarle ya al tema importante, que es se va a definir ya el futuro del desarrollo urbano de la Ciudad de México para los próximos 15 años, con el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Urbano, que Sheinbaum, hay que recordarlo, intentó meter de madruguete, los vecinos se opusieron, hubo incluso una crisis social fuerte, represión por parte del gobierno de la ciudad. Justo hace un año. En manos entonces de García Harfuch, hace un año, casi finales del año pasado. Sí, hace un año. Decembrinas. Justo hace un año. Quisieron meter el golazo, no pasó, terminó en crisis, violencia, represión a los pueblos, a los vecinos, y ya se aventaron todo un año con este engaño, ¿no? De que iban a aprobar un programa, porque a lo que le están apostando seguramente es a que se cumple el plazo, que es el 8 de diciembre, y entre la famosa afirmativa ficta, es decir, los planes que dejó Sheinbaum, que medio se han ahí manoseado para dejarlos igual, que es que escuchando a los vecinos, pero se van a dejar igual, y así entrarán en vigor, ya sea que lo aprueben con su mayoría, ya sea que no se apruebe por estrategia de la oposición y también la inconformidad de los vecinos, pero ya es un hecho, ¿no? Y eso ya ha generado que varios especialistas estén dando sus puntos de vista de lo peligroso y lo grave que hay, ¿no? Ya los especialistas de la UNAM, de la UAM, los expertos en desarrollo urbano del país que están aquí en la Ciudad de México, ya habían dicho que en primera la ciudad sería una ciudad mercancía con estos programas, estos planes, y ahora creo que sí hay algo muy grave porque nos dice el riesgo que tenemos en materia hídrica. Eso lo comentaron en conferencia de prensa, y si quieres vamos a escuchar este video, vamos a ver este video con las palabras de Luis Miguel Robles, que es especialista en desarrollo urbano sustentable y que nos pinta un futuro muy oscuro para la Ciudad de México. Estamos tomando con seriedad las políticas que se tienen que determinar en el suelo de conservación. Y aquí está claro, o sea, hay 30.5 metros cúbicos de acuerdo con la información que nos está dando CNA Sagmex, 30.5 y de los cuales a pronto 18.6 metros son de fuentes internas, es decir, de la propia cuenca, y solo 11.9% viene de cuencas externas como son Lerma y Consamar. Las demás fuentes son de la cuenca y en gran medida hay casi 13 metros cúbicos por segundo que se están extrayendo del sistema hídrico. Y se alimenta de ese suelo de conservación, y ese suelo de conservación se ve amenazado con polígonos para el desarrollo urbano que van a impedir la infiltración de agua en gran medida. Esta es la parte fundamental del asunto. Y además, en el contexto del llamado bosque de agua, es un gran polígono que debería de ser tomado en cuenta como de seguridad estratégica nacional, porque de dependen cerca de 30 millones de habitantes del país. La mayor parte, o como parte considerable que abastece al porcentaje mayor de población, es precisamente el suelo de conservación de la Ciudad de México. Sí nos damos cuenta de lo que está en juego con todo esto. Por un juego que está defendiendo intereses de otro hombre, viendo al suelo de conservación como reserva para el crecimiento urbano, viendo al suelo de conservación con intereses de favorecer a grupos específicos del desarrollo inmobiliario, por ejemplo. Pues ahí está uno de los tantos expertos que tiene la Ciudad de México que advierte los graves riesgos del programa, pero pues tú estás ahí ya con el cálculo de qué va a pasar y además ya pudiste revisar esos planes supuestamente modificados
se intentaron aprobar y a la hora de la hora se bajaron también. Sí, mira, de entrada comentarte este especialista Luis Miguel Robles Gil, es interesante su opinión porque él participó hace más de 20 años, hace 23 años, en la creación del Programa General de Ordenamiento Ecológico, un programa que hoy rige en la Ciudad de México desde el 2000, imagínate. Lo elaboró en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y entró en vigor en el año 2000. Y desde entonces, ese tipo de instrumentos de desarrollo no se han modificado. Eh, y por eso la Constitución ordena la creación del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial. Pues, ¿qué ha ocurrido? Que han pasado sexenios y no se pueden crear estos programas. Como bien decías, el 8 de junio, Claudia Sheinbaum envía al Congreso Capitalino pues, los proyectos de ambos documentos de planeación. Luego de una fracasada consulta del 3 de diciembre del año pasado, pues que solo arrojó 14,000 participaciones. Imagínate, de 9 millones de capitalinos que somos, solo hubo 14,500 participaciones. O sea, ni el 1% de pues, la lista de electores en la Ciudad de México. También Claudia Sheinbaum, cuando envía estos planes urbanos al Congreso de la Ciudad para que se aprueben, pues dijo que iba a reponerse esa fracasada consulta del 3 de diciembre del año pasado y no lo hizo. No hubo ni una nueva consulta pública ciudadana, ni una nueva consulta a los pueblos y barrios originarios de la ciudad. De entrada, ese ya es un grave problema. Otro es que, pues, el Instituto de Planeación, que es el encargado de realizar el Plan General y el Programa General de Ordenamiento Territorial, no cuenta con un director desde febrero del año pasado. Su junta de directiva tampoco está completa. Sus órganos de gobierno están descabezados, no existen. Entonces, hay un encargado de despacho. Todo esto se suma a una lista de vicios de procedimiento que también, pues, estamos en falta porque el plan general y el programa debieron haber entrado en vigor por ley desde el 1 de octubre de este año. Ya estamos en diciembre y no han entrado en vigor. Ese es otro problema. Y el otro es el problema de contenidos. Lo que, como escuchábamos a Luis Miguel Robles Gil, el tema es que estos planes urbanos están diseñados para beneficiar a los de siempre, al empresariado, al sector inmobiliario de esta ciudad, permitiéndoles la construcción donde no hay ya recursos, donde ya no hay agua, permitiéndoles falsamente con argumentos extralegales o ilegalmente, o bueno, si se aprueba va a ser ley, desgraciadamente, el Programa General de Ordenamiento Territorial, pero con muchas trampas les van a permitir construir en suelo de conservación. Lo que dicen los especialistas, los vecinos, pues es que están en riesgo las 88,000 hectáreas de suelo de conservación que nos quedan en la Ciudad de México, donde se recargan los mantos acuíferos, los que sirven también para oxigenar la ciudad. Entonces, por eso es que ellos se oponen a estos planes urbanos, se han venido oponiendo a lo largo de los meses. Sin embargo, ¿qué pasa? En el Congreso de la Ciudad, ya el diputado experredista también, ahora plegado a Morena, Víctor Hugo Lobo, presenta un proyecto de dictamen que tiene muy pocas modificaciones de forma, casi ninguna, perdón, de fondo, casi ninguna modificación de fondo, todas son de forma y que no cambian en lo sustancial los proyectos de planes urbanos que envió Claudia Sheinbaum desde el 8 de junio pasado. Entonces, es una entrega total de la ciudad a través de los planes urbanos, con diputados que también están plegados a la 4T. Seguramente va a pasar el diputado Víctor Hugo Lobo, porque a diferencia, por ejemplo, de la ratificación de Ernestina Godoy, aquí no requieren la mayoría calificada, basta con la mayoría simple en comisiones y en el pleno para que los planes urbanos
se aprueben y pues se conviertan en ley. Y pues otro cálculo político mal tomado por Morena. Ahorita que te escuchaba con las opiniones negativas de los vecinos, pareciera que estuviera escuchando a Morena en el sexenio pasado, quejándose de la depredación urbana de la ciudad. Y bueno, ahora son ellos los que tienen el poder y son los vecinos los que les reclaman convertir esta ciudad en una ciudad mercancía con graves daños para la calidad de vida de todos los capitalinos. Y bueno, pues vamos a entrarle rápido al tema de presupuesto. Se viene ya fuerte y además ya pusiste por ahí en las notas de Capital CDMX. Se preparen porque casi 6% de aumento de impuestos de impuestos y de derechos en la Ciudad de México para 2024. Esto que ellos llaman, para matizar, ajuste inflacionario, pero que en realidad es lo que va a subir el pago de los impuestos y derechos para los capitalinos en el 24. Así es, y curiosamente no lo comentaron en la conferencia de prensa ni Martí Batres ni la Secretaría de Finanzas. Este tema del incremento de 5.75% a todos los impuestos, derechos y contribuciones, trámites de control vehicular, alta de placas, bajas, va a ser más caro un 5% más, casi 6% más casarse o divorciarse en esta ciudad. Pagar el agua va a ser también 5.7% más caro, La el predial licencia. también, las licencias, todos los trámites que se hacen en esta ciudad van a ser más caros. Nadie del gobierno de la ciudad comentó eso. Salieron con el argumento de que van a continuar los beneficios fiscales por pago anticipado de predial, ¿no? El subsidio de la tenencia. Pues eso se viene dando desde hace sexenios, ¿no? Eso no es nuevo. Llama la atención que, por ejemplo, hay ajustes en el presupuesto de dependencias. Comentarte que el presupuesto de la ciudad para el 2024 es de 267.965 millones de pesos. Son 30.800 millones más que lo aprobado para el 2023. Crece el presupuesto. Aquí llama un poco la atención. ¿Por qué? Si es año electoral, ¿por qué crece el presupuesto de dependencias como la Civiso, la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México, crecen 300 millones de pesos? Pero también crece un presupuesto que a mí me llama mucho la atención, que es el presupuesto del Instituto de Vivienda, que crece en más de 1,000 millones de pesos. O sea, aquí planean dar vivienda de interés social pues a grupos afines a Morena. Y eso es un tema que, por ejemplo, se ha venido denunciando en el Congreso Capitalino, que, por ejemplo, las organizaciones como la Asamblea de Barrios, la UPRES, La Benita otras, Galeana. la Benita Galeana, que también es una organización de donde emanó Martí Batres, pues van a verse beneficiadas de este millonario presupuesto al Instituto de Vivienda, justo en año electoral, ¿no? Entonces, sí se le da, por ejemplo, también más presupuesto al metro, ¿no? Pasa casi de 1,800 millones de pesos más se le da de presupuesto al metro, al servicio de transportes eléctricos también, porque se planea crear una nueva ruta de trolebús en Avenida Aztecas y para eso se van a autorizar 240 millones de pesos más. Hay un ajuste un poco a la baja en el presupuesto de la Secretaría de Salud, de 800 millones de pesos a la baja, pero eso se debe a la transición al sistema IMSS Bienestar. Recordemos que toda la infraestructura y todos los médicos y enfermeras se van ahora a convertir en nómina del gobierno federal. Más o menos así vienen los ajustes en el presupuesto para el próximo año, pero sin embargo lo más importante para los capitalinos pues es este incremento de casi 6% en las contribuciones. Pues ya estaremos entrándole a detalle a cómo viene el presupuesto. Con esto lo dejamos porque falta mucho por discutir en ese tema del presupuesto. Con esto lo dejamos y vámonos a las perspectivas de la semana.
Ya estamos de regreso aquí en las perspectivas de la semana. Mucha información. Alberto. Pues el próximo 6 de diciembre comparecen en el comisiones del Congreso Capitalino los funcionarios de la Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Egresos, Ingresos y el Tesorero para explicar y desglosar el paquete económico que estarán aprobando los diputados en los próximos días, el paquete económico 2024. También se espera que para la sesión de este 7 de diciembre, este jueves 7 de diciembre, se discuta ya en el Pleno los dictámenes del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, pues que ya pasaron por el tamiz de las comisiones legislativas y en donde se espera, como ya comentábamos, que Morena aplique su mayoría. También, pues, mucha expectativa de en qué momento sesiona la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para sacar el dictamen de eventual ratificación de Ernestina Godoy, que tiene que pasar por el Pleno y es ahí donde veremos pues, si se aprueba o no. De entrada, tendría que estar sesionando la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en estos días. También en esta sesión de este martes 5 de diciembre, mucha expectativa porque se tiene que aprobar la licencia de Santiago Taboada en el Congreso de la Ciudad, cumplir con el formalismo de la licencia definitiva, aunque el Tribunal Electoral ya le haya autorizado la licencia. Va a ser una sesión muy candente, es una sesión muy candente porque ya la oposición y Morena traen muchos agravios entre ellos y pues seguramente se van a dar con todo en la sesión del Congreso. Pues ya veremos qué pasa y así dejamos el programa porque se nos va ya el tiempo. Gracias, Alberto, y gracias a Karina Salazar por la edición en el programa. Hasta luego, Luis. Hasta luego, amigas y amigos de CDMX 2024.